Qué privilegio volvernos a reunir a través de este medio para compartir lo que es una palabra de Dios para ti. Espero que cada uno de ustedes en sus hogares esté siendo bendecido, en su lugar de trabajo, aquí en el país, fuera del país, donde quiera que nos sintonice, que la presencia del Espíritu Santo esté resguardando sus vidas, guiándoles, bendiciéndoles y llenándoles del gozo de la presencia del Señor. Compartamos a esta hora una porción de la palabra del Señor, ahí en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice de la manera siguiente: entre tanto que voy, decía Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esta porción que acabamos de leer corresponde a consejos sabios que el apóstol Pablo daba a su amado hijo en la fe llamado Timoteo. Este joven que fue encontrado por Pablo en uno de sus viajes allá en Listra, y él capacitó, discipuló, entregó, comisionó y envió para poder ser un pastor en el tiempo antiguo. El propósito principal de escribir esta carta era alentar al joven misionero, al joven discípulo, para enfrentar las diferentes circunstancias que iba a tener difíciles en medio de su ministerio. Y él las debía de enfrentar, y quizás Pablo se decía, no vaya a ser que se sienta mal, o cómo puede enfrentar un momento difícil. Así es que el capítulo 4 en el versículo 13 comienza con una frase a la que me quiero enfocar, y dice: entre tanto que voy, ocúpate en esto. Esa frase entre tanto, lo que significa esa porción entre tanto, ya sea que usted lo ponga separado o unido, igual se puede escribir. ¿Qué significa ese entre tanto? Fíjese que es un tiempo que transcurre entre dos momentos. Entre tanto que sucede esto, entre tanto que sales de clase, entre tanto que llegas al trabajo, o sea, eso es un tiempo que transcurre entre dos momentos. Es igual a decir a la vez o con el mismo tiempo en que sucede o se hace alguna cosa. Por eso ahora quiero referirme a esta frase entre tanto. A veces nosotros ocupamos frases que no sabemos qué significa, pero esta frase entre tanto es refiriéndonos al tiempo en que estamos viviendo ahorita. Ya Pablo se le decía a Timoteo: entre tanto que voy, o sea, mientras yo llego, en el lapso que pasa, le decía Pablo a Timoteo, que recibes esta carta y que yo llego, haz esto. Yo ahora lo quiero ocupar a decir: entre tanto estamos en cuarentena, ¿qué cosas debemos de hacer nosotros? Algunos pues pasan metidos los niños en la piscina. Yo oigo a veces algunos vecinitos por ahí que gritan porque están metidos en la piscina y tirate, qué felices los niños. Envidiable en estos momentos de calor, ¿verdad? Otros están haciendo sus tareas, otros están recibiendo clases, otros pasan durmiendo, otros aburridos. Bueno, yo tenía tiempo de no tejer y ya estoy tejiendo. Estamos haciendo algo. Entre tanto dura la cuarentena, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? Lo primero lo que debemos de hacer es ocuparnos. Ahí el apóstol le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate. ¿Ocúpate en qué cosas? Primero le dice: en la lectura de las escrituras. Queridos hermanos, yo les exhorto a esta hora a que nos ocupemos en leer la palabra de Dios. No es tiempo de descuidar nuestra comunión con Dios. Al contrario, es tiempo de meternos un poquito más con Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto estamos leyendo? Hay tentación a veces en dejar, en abandonar nuestra comunión con Dios, o que porque se va a levantar tarde o porque se acuesta demasiado noche. Pero mire, entre tanto, o sea, dure la cuarentena, si algo debemos de motivar, si algo debemos de esforzarnos más por tener, es lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese fue el mandato a Josué. Dios le dio a Josué un mandato en el capítulo 1
del libro de Josué, versículo otro, le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche para que te vaya bien en todo lo que hagas. No nos descuidemos, leamos el proverbio del día. Leamos un salmo, llevemos, en lo personal yo llevo una guía de lectura de la Biblia en un año y estoy leyendo 3 libros al mismo tiempo, pero qué bonito se siente y hay una reflexión al final de esas lecturas. Qué bonito se siente leer, compartir, meditar y una palabra del Señor quede en nuestra vida. Entre tanto estamos en cuarentena, leamos la Biblia, no hay excusa de decir, ay, es que yo llego cansado, algunos están trabajando, yo lo entiendo, pero no hay excusa para no leer la palabra. Entre tanto estamos en cuarentena, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura de la Escritura. ¿Por qué? Porque toda la Escritura, dice 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Dice, para enseñar. ¿Sabe que la Biblia nos comunica conocimiento? Bueno, las reflexiones que estamos sacando para predicarles, para hablarles, créame, a mí me es bastante difícil. Yo le pido al Señor y le digo, ¿qué quiere decirle al pueblo? Y a veces me voy desde Génesis a Apocalipsis y estoy dando vueltas y no hay nada. Tengo que ir en oración y decirle, Señor, ¿qué quieres que le diga? Yo no voy a copiar lo que otro habla y yo le reto a ustedes, busque estas prédicas que otro le haya dicho. Tal vez habló de los mismos textos en otra manera, pero que sea algo real, natural, original, que sea el Espíritu Santo ministrándonos a nuestras vidas. Pero, ¿por qué? Porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para comunicar, para instruirnos. Y aquí puede instruirnos acerca de qué hacer y cómo vivir cualquier momento difícil que tengamos que enfrentar. Dice que es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa autocorregirnos. Cuando yo leo la palabra me autocorrige a mí. A veces estoy haciendo cosas que no debería de hacer, pero la palabra me redarguye, me autocorrige. La palabra a mí, cuando yo la leo, me amonesta. No sé si usted ha leído la palabra y de repente un versículo, si solo falta que le diga el nombre a uno. Eso es redarguir, que nos autocorrige, que nos enseña. Eso de llamarnos la atención el Señor en lo que Él quiere. Nos está exhortando la palabra del Señor. Es útil para redarguir, es útil para corregir. Corregir es rectificar. Si yo me doy cuenta de algo que estoy haciendo que la palabra dice que no está bien, yo lo puedo corregir, yo lo puedo enmendar, yo lo puedo rectificar. Porque eso de corregir es rectificar errores. ¿En qué cosas hemos caído? Que la Biblia nos enseña, por lo menos Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces quizás estamos nosotros ocupando mal, quizás gritamos, quizás creemos, pero cuando leemos la palabra también nos corrige y dice que nos instruye en justicia. Instruirnos en justicia es que la palabra de Dios nos adoctrina. La palabra de Dios nos enseña en qué debemos de creer, en qué debemos de meditar. Eso es la palabra del Señor. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, porque toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para injusticia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, que el hombre de Dios sea perfecto, que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿en qué debemos de ocuparnos entre tanto o mientras dura la cuarentena? En la lectura de las Escrituras, con el fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda obra. Regresemos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo
13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Pero también dice, ocúpate en la exhortación. Exhortación no tiene que ver con regaño. Exhortación es la acción de hablar a alguien con la intención de convencerle de algo. Es la intención de hablar a alguien con la intención de animarle. Te sientes desanimado, te sientes triste, te sientes cabizbajo, te sientes solo, te sientes que estás cayendo en un momento de depresión. Lee la Biblia. ¿Por qué? Porque ella también te va a exhortar. La exhortación. También tú puedes exhortar a otra persona. Qué bonito es cuando alguien agarra algo y le envía una palabra de ánimo, una palabra de aliento a otra persona, una oración o con solo que alguien piense en uno. Nosotros hemos sido sorprendidos por personas, conocimos a unos norteamericanos en una de las capacitaciones que fuimos y el día de ayer nos comunicábamos y preguntábamos, ¿cómo están? Porque en Estados Unidos ha afectado fuertemente esto. Y decíamos, ¿cómo están? Y mire, ellos muy contentos, muy alegres que hayamos pensado en ellos y ellos también estaban pensando en nosotros. Entonces eso es exhortar, animarnos unos a otros. Hermano, hermana, animémonos. Anime a su familia, anime a sus amigos. Si tú eres líder, anima a tu grupo familiar. Mándale un mensajito, no mandes noticias, mándale mensajito que le diga, no temáis, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Algún versículo de la palabra de Dios, porque eso es exhortar. Debemos ocuparnos no solo en la lectura, en la exhortación, sino dice el versículo 3, la enseñanza. Es el aprendizaje. Enseñanza es instrucción. Yo alabo al Señor porque a través del Instituto Bíblico seguimos activos. Nosotros no hemos parado. Nosotros seguimos estudiando. Seguimos con las enseñanzas. A través de este medio seguimos también dándonos palabra que nos enseña. La enseñanza nos hace aprender. La enseñanza es instrucción. Los niños a través de los colegios están aprendiendo, tienen guías que resolver, tienen plataformas a través de las cuales se comunican. Qué interesante estar ocupados en esto. Entre tanto dura esta situación, hay que ocuparnos en la lectura de las escrituras, hay que ocuparnos en la exhortación, hay que ocuparnos en la enseñanza. Pero dice también 1 Timoteo 4:14, algo más que debemos de hacer. No descuides el don que hay en ti. A mí me puso la mano eso en el pecho y me hizo pensar en cuántas personas han descuidado su liderazgo. Cuántas personas han descuidado su carácter como líderes de algún grupo. Quizás como asesores, quizás como coordinadores, quizás como maestros de niños. No sé el privilegio que tú tengas, no descuides el don que hay en ti. Recuerda que el don es un regalo inmerecido que tenemos. No descuidemos el don que hay en nosotros. Qué mejor don que la salvación. Un regalo inmerecido que Dios nos ha dado, la salvación de nuestras almas. No descuidemos nuestra salvación. No descuidemos eso que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Eso de no descuidar el don que hay en ti es el propósito para el cual Dios te ha llamado a ti. Entre tanto dura esto, no descuides el don que hay en ti. No descuides ese regalo precioso que Dios te ha dado. Mis queridos hermanos, esto es un entretanto. Este es un tiempo que va a transcurrir entre dos momentos. Lo que estábamos haciendo algo y los planes que Dios tiene para después. Algunos dicen que la iglesia, y yo lo creo así, va a crecer más después de esta situación, porque muchos estamos valorando el congregarnos, muchos estamos valorando el vernos con las personas, el servirle al Señor. Yo creo que vamos a regresar con ganas a la iglesia. Ya no habrán más excusas de que yo no puedo, que tengo que ir, que me llegó visita, que por eso no voy a la iglesia. No, si me llega visita, pues la llevo a la iglesia, porque qué mejor momento para encontrarnos con el Señor que es en estos momentos. Entre tanto, algunos estamos en cuarentena en casas, otros seguimos trabajando, pero sea como sea, entre tanto, ocúpate en la lectura de las Sagradas Escrituras, ocúpate en la exhortación, o sea, motiva a alguien.
Ocúpate también en la enseñanza, el aprendizaje, en instruir a otras personas, pero también no descuides el don que hay en ti. No descuides la salvación. No te pongas a ver cosas solo en la televisión que después te sientes perdido, ya no te sientes consagrado a Dios. Al contrario, ocúpate también en la oración. Quiero que concluyamos este punto leyendo lo que dice el versículo 15. Ahí siempre en 1 Timoteo capítulo 4, dice el apóstol, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué dice? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entre tanto dura la cuarentena, hagamos estas cosas y cuando salgamos de esto, no vamos a terminar como creyentes fríos o mediocres, sino que vamos a venir empoderados en el Señor. Como Iglesia Josué se ha declarado el año del empoderamiento a nivel nacional como Asamblea de Dios. Este es el año del empoderamiento y sabe que entre tanto dura esto, podemos nosotros empoderarnos de palabra del Señor. Así que empodérate de la palabra, lee la Biblia, aconseja, exhorta, que la Biblia te reprenda, te redarguya, te corrija, instruya a otros, pero cuida el don de la salvación que también está en ti. Padre, buen Dios, te doy gracias por cada persona, Señor, que está detrás de esas cámaras, que está quizás viendo y oyendo, algo otro quizás solo escuchando, pero te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes a aprovechar bien el tiempo, aunque los días sean malos, Señor, porque el tiempo que pasa, Señor amado, no lo podremos recuperar. Enséñanos cada día a ser mejores y entre tanto que esto dura, nosotros podemos ser útiles delante de tu presencia. Oro para que la gracia tuya permanezca en cada hogar, para que la presencia de tu Espíritu Santo sea manifiesto en cada vida y que cada uno de nosotros seamos empoderados en ti. Espíritu Santo, henos aquí, dispuestos a ser depositarios de tu gracia y de tu presencia. Glorifícate, oh Dios, y bendice cada hogar, cada familia. Si hay enfermos ahí en esas casas, sánalos en el nombre de Jesús. Si hay familiares de mis hermanos que están viendo este programa o amigos quizás si están enfermos, sánalos en el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor amado. Si ellos son de los que salen a trabajar porque son parte de los equipos de salud o de seguridad, Señor, guárdalos, protégelos, Señor. Ayúdanos como país a salir bien de esto, ayuda a todas las naciones, cúbrenos y guárdanos en el hueco de tu mano y que tu palabra siga siendo extendida, Señor, a todos los rincones de la tierra. Lo pido, Padre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien entrego toda la gloria, la alabanza y el poder. Gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros y que el Señor les bendiga grande y poderosamente.